Pasados, mis hermanos. Vamos, paz. Voy a invitarle a que se acomode, por favor. Se siente. También le invito a que abra la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Antes de abrir la palabra, hermanos, de compartir la palabra, por lo que el Señor tiene para con nosotros a través de su palabra, quiero darle gracias a Dios porque la semana pasada 3 de mis hijos y mi esposa y yo pudimos viajar a la ciudad de Houston, Texas. Mi esposa y mi hija estuvieron desde el día viernes en esta reunión de jóvenes que se llamó De Regreso a Casa, parte 2. Estuvieron los pastores de Nuevo México, los hermanos Capetillo y nuestro hermano pastor de Arlington, Texas, nuestro hermano Ramón Ruiz. Y hermanos, fue de bendición estar ahí en ese congreso de jóvenes, y la razón que estuvimos ahí, hermanos, es para apoyar a nuestros hijos, que el Señor los siga animando, hermanos, a seguir en el camino del Señor. Nos ha dado el Señor responsabilidad nosotros como padres, estar al tanto de nuestros hijos para que el Señor los siga llenando de su gracia a través de su palabra. Amén. Vamos así, hermanos, a orar antes de leer la palabra para que el Señor esté entre nosotros. Padre Santo, agradecemos, Señor, el estar juntos. A lo mejor, Señor, algunos traemos pesares, traemos algunos problemas, algunos aquejas, Señor, algunos afana, pero, Señor, esperamos que tu palabra, Señor, nos anime. Esperamos, Señor, que tu palabra nos dé fortaleza y Señor, para seguir adelante. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí. Y también, Señor, a nuestros hermanos que están tristes, como la familia de nuestra hermana Irma, la familia López, Señor, que están en este hospital. Señor, sé con ellos también y también, Señor, compárteles de tu palabra, Señor, ahí donde están. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer y no, Señor, queremos separarnos de tu palabra. Así es. Que tu palabra siempre esté entre nosotros y que dependamos de ella en nuestra vida, Señor, secular. Muchas gracias, Señor, por dejarnos abrir tu palabra en este día y te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, no nos deje, que nos asista en esta tarde para escudriñar tu palabra. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Esta parábola que vamos a ver, hermanos, del capítulo 25, verso 14 al 30, habla de la parábola de los talentos. Si yo, hermanos, tuviera la dicha de cambiarle el título a esta parábola, yo le llamaría, hermanos, la parábola de la responsabilidad de trabajar. Así es. O, hermanos, la parábola de administrar con fidelidad. Porque vamos a tratar estos puntos aquí, hermanos, en esta parábola. Y qué hermosas son las parábolas, hermanos, porque nos dejan una enseñanza maravillosa para entender su palabra mejor. Y dice así, hermanos, vamos a empezar del Evangelio de Mateo y vamos a ver lo que dice el verso 14 y el verso 2 para iniciar. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y al otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Estos 2 versos, hermanos, antes de seguir lo que viene en la parábola de los 2 talentos, tenemos que entender estos 2 versos para que nosotros podamos entender todo el contexto de la parábola. Aquí, hermanos, inicia
Nuestro Señor Jesucristo, no como otras parábolas, está hablando ya, hermanos, de la parte final, de la parte, hermanos, donde ya viene el juicio de las naciones, cuando viene ya la segunda venida de Cristo. Y el mismo Señor, hermanos, dice que esto, hermanos, se refiere a lo que viene del reino de los cielos. ¿Qué es lo que viene del reino de los cielos, hermanos? ¿La nueva qué, hermanos? Jerusalén. La nueva Jerusalén. El único reino que hay en los cielos, hermanos, es donde habita el Señor con su toda potestad, con su sola potestad en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo a su diestra, los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines que rodean, hermanos, que están ahí ante la presencia y la gloria de Dios. Ellos son los que están ahí, hermanos, y ese reino, hermanos, algún día descenderá ¿de dónde, hermanos? Del cielo. Amén. Y eso se trata de esta parábola, que nosotros entendamos, hermanos, lo que va a pasar cuando venga en el reino de los cielos. Y dice, hermanos, que es como un hombre. El Señor, hermanos, usa un hombre. Y específicamente, hermanos, debería de hablar, de decir el Hijo del Hombre. Pero para que entendiera el pueblo judío de que se hablaba de un hombre, tenía que hablar de algo, hermanos, contemporáneo, de algo que estaba pasando en ese tiempo. Dice que este hombre, que yéndose lejos, antes de su partida, hermanos, dice que llama a sus siervos. Hermanos, los que estamos aquí somos siervos del Señor. Amén. Los que estamos aquí somos esclavos. El Señor nos ha redimido por su sangre preciosa. Y los que estamos aquí, hermanos, somos siervos. Dice aquí, hermanos, que este hombre buscó a siervos. Y esto, hermanos, quiere decir que eran personas que ya eran conocidas, que ya este hombre conocía de tiempo, porque dice que le dio a ellos una responsabilidad, hermanos, de darles una cantidad específica a cada uno de ellos. Y no sé si recuerdan, hermanos, pero cuando estuvimos viendo acerca de la carta de los Efesios, dice que el Señor, hermanos, nos escogió ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Desde antes de qué, hermanos, de la fundación. Y algunos profetas que el Señor escogió, dice que desde el vientre de su mamá, hermanos, que lo vio, lo formó. Y así cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado. Este hombre dice que interactuó con ellos, los conoció. Y quiero, hermanos, que entendamos que estas personas eran unas personas especiales, porque no a cualquier persona, hermanos, se le da la confianza de administrar dinero. Quiero voy a leer otra traducción, es la NTV. Dice esta traducción, hermanos, bíblica, dice de esta manera, dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Eso es lo que dice el verso 14 en esta versión. Y el verso 15 dice: y los dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Entonces, hermanos, dice que este hombre vio la capacidad de cada persona para que entonces él pudiera su confianza y pudiera darle esas cantidades fuertes de dinero. Y, hermanos, el talento, específicamente aquí lo que está hablando Cristo en el tiempo, hace 2000 años, dice, hermanos, que estaba hablando de dinero. Yo no sabía, hermanos, que la palabra dinero viene de denario. Denarios, dinero. Yo no sabía eso. Y quiero, hermanos, antes de que veamos, como estamos hablando de dinero, yo quisiera ver primero que veamos en la palabra de Dios. Hace no mucho tiempo, recientemente, se habló, hermanos, de un dracma. En Lucas capítulo 15, verso 8, dice que una mujer, hermanos, perdió un dracma. Era una moneda que se usaba en el tiempo de Cristo. Y esa moneda, hermanos, era una moneda griega. Esa moneda era un circulante que existía en ese tiempo.
Y dice, hermanos, que cuando esta mujer perdió esta moneda, se preocupó tanto que empezó, hermanos, a buscar y empezó a mover todas las cosas. Y después que la encontró, hermanos, dice que se juntó con sus personas y dijo, hagamos fiesta porque he encontrado ese dracma que he perdido. Y esa moneda tan pequeña, hermanos, tenía mucho significado. Y eso es uno de los puntos que hablo, hermanos, cuando se habla de dinero en el tiempo de Cristo. En Marcos capítulo 6, verso 37, hermanos, cuando Cristo, hermanos, está con 5,000 personas, dice la palabra de Dios, que allí, hermanos, había, hermanos, muchas personas que estaban al lado de Cristo, juntamente con sus discípulos, y dice la palabra, hermanos, que el Señor dice que tuvo compasión, porque los veía, hermanos, como si fueran unas ovejas sin qué, hermanos, sin pastor. Y tuvo compasión, entonces les dice el Señor a sus discípulos, bueno, pues denles de comer, porque pues ya se hora, les vinieron a escuchar la palabra, pero ya es hora de lunch y no hay comida. Y uno de sus discípulos dice, Señor, ¿tú quieres que le demos a más de 5,000 personas? Necesitaríamos por lo menos 200 denarios para darles de comer a estas personas. Y yo no sé, hermanos, ¿quiénes de los de aquí hemos estado en una fiesta o en un evento, hemos pagado un evento? Pero en ese tiempo costaba 200 denarios solamente para darle de comer a más de 5,000 personas. Yo no sé, hermanos, ahorita en la actualidad, ahorita cuánto gasta cuando hace los que celebramos los cumpleaños, los que damos gracias a Dios por los cumpleaños. No sé cuánto dinero gasta por 10 personas, por 20 personas, por 30 personas, por 50, por 100. Pero bueno, actualmente, hermanos, si usted quiere hacer una fiesta, más o menos entre 300 a 500 personas, pues prepárese ahí, hermano, como unos 20 a 30 mil dólares actuales, monedas de nosotros. Nada más, ¿verdad? Entonces, qué bueno que a mí Dios nada más me dio una hija, ¿verdad? Porque si no, ya no sé qué hubiéramos hecho por ahí, pero bueno. Entonces, hermanos, dice que entonces el Señor con unos peces le dio y unos panes, hermanos, alimentó a 5,000 personas. Si el Señor estuviera aquí, hermanos, seríamos, hermanos, muy, pero muy privilegiados de seguir comiendo esos pescaditos y ese pan. Pero, hermanos, eso ya pasó y quedó, hermanos, para nuestra enseñanza. Otra historia, hermanos, que vemos es cuando Cristo entra la última semana, la entrada triunfal a Jerusalén. Lo primero, hermanos, que hace Cristo es que entra al templo. ¿Se recuerdan? Entra al templo y dice una frase: mi casa, habéis oído que mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. De oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ¿qué? De ladrones. ¿Por qué decía eso, hermanos? Porque ahí, hermanos, todo el mundo llegaba y hacían trueques, hacían cambios, vendían, llevaban aves, llevaban animales, algunos llevaban semillas, algunos llevaban vino. Y ahí existía una moneda, hermanos, que era exclusivamente de los judíos. El denario, hermanos, perdón, se me olvidó decir que era una moneda romana. Y entonces la moneda que usaban, que era la de menos valor, hermanos, era la tira que usaban los judíos. Es una moneda de bronce, muy pequeñita. Incluso estaba, el acuñamiento no era tan redondito, estaban medias chiquitas, porque eran las más difíciles de hacer. Pero dice aquí, hermanos, que el Señor cuando entra ahí, hermanos, sacude a estas personas, las saca, y dice que el Señor en esa historia, que ahí hizo muchos milagros, pero ahí, hermanos, se usaba la moneda tiria. Entonces, esas son algunas de las 3 monedas que hablan la palabra de Dios. También, hermanos, quiero notar que cuando le preguntan a Cristo en Mateo capítulo 20, verso 19, le hablan acerca que si era lícito pagar tributo a César. Y entonces el Señor pide una moneda, que era un denario, y les dice: ¿de quién está estampado allí? ¿O quién está acuñada la foto? ¿Y qué dicen, hermanos? César.
Y el Señor contesta, paguemos tributo a César, lo que es de qué? De César. Y en una ocasión, hermanos, el Señor manda a Pedro, dice, Señor, nosotros no tenemos, y le dice, mira Pedro, vete, saca un pececito. Y ahí va a haber un denario que vale por 2, paga los impuestos tuyos y paga los míos. Y esa moneda, hermanos, el Señor está pagando tributo y está usando esa moneda. Entonces, ahí vemos, hermanos, que se habla de las monedas. Y el último ejemplo que quiero dar, hermanos, acerca de las monedas es cuando tristemente, hermanos, a Judas Iscariote, y nos lo dice también en este evangelio, hermanos, dice que cuando Judas Iscariote pregunta, hermanos, acerca de cuánto pueden vender, cuánto pueden ofrecer por la sangre de Cristo, y tristemente, hermanos, Cristo es vencido por 30 piezas de plata. Qué triste, hermanos, que se haya dado un valor con tan poco valor. Y dicen, hermanos, los que en ese tiempo podían hacer, con 30 piezas de plata en ese tiempo usted podía comprar más o menos un acre de una propiedad, más o menos. Entonces era un dinero, no sé, hermanos, ahorita cuánto vale un acre, pero mis cálculos, hermanos, valen ahorita alrededor de 40 y 50 mil dólares aquí un acre. No sé si usted tenga una cifra diferente, pero más o menos un acre ahorita en la actualidad vale entre 40 y 50 mil dólares. Entonces esa es la cantidad que fue vendida. Si dobláramos esa cantidad a nuestros tiempos, eso sería la cantidad que fue vendido Cristo por 30 piezas de plata. Y hermanos, es necesario que veamos esto, porque este hombre dice que se tenía que ir lejos, se tenía que ir, pero tenía que depositar la confianza en unos siervos, y estas cantidades eran unos sacos de dinero que equivalían a mucho dinero. Hermanos, si con 30 piezas, olvidé, hermanos, desafortunadamente en la casa, tengo 4 monedas de plata, que son las colas que llamamos, las pesetas. Tengo 4, y luego en otra bolsita había puesto 30 coras, para que veamos el equivalente de lo que eran las 30 piezas de plata, y más o menos daban esa medida. Entonces, no las traje, hermanos, las olvidé, pero imagínense, hermanos, que en mi puño de mano hay 30 coras, 30 piezas de plata, y eso fue, hermanos, lo que estos personas pagaron, y lo que recibió, hermanos, Judas Iscariote por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, cuando este varón dice que entrega unos sacos, hermanos, no era poquito dinero, era una suma mucho mayor a eso. Ese dinero era mucho valor, y las personas que estaban recibiendo eran unas personas especiales, donde este varón confía tanta cantidad. Hermanos, ahora cuando nosotros tenemos una cantidad grande, una suma de varios ceros, preferimos no tenerla en casa y la llevamos a un banco, que ese nombre de banco aquí lo vamos a ver en esta parábola. Y los bancos se llamaban así en ese tiempo, hermanos, porque había una mesita, esa banquita que se llamaba, ahí ponían, hermanos, los cambistas, y ahí ponían, hermanos, para prestar dinero. Alguien venía y decían, vete allá a la banca, al banco ese, y allí te van a prestar. De ahí viene el nombre, hermanos, de los bancos, no de los créditos, de la unión de créditos, porque credit union, unión de créditos, y banco es una cosa, y la unión de créditos es otra cosa. Entonces, los bancos, hermanos, era otra cosa. Y aquí, hermanos, entonces, vamos a la palabra. Dice que el Señor vio y les dio conforme a su capacidad. Eso es lo que dice el verso 15. Entonces, a uno le dio, hermanos, a uno le dio ¿cuántos talentos, hermanos? ¿Cuánto dinero? Dice que le dio 5.
5 talentos. Eso quiere decir, hermanos, la medida del saco grande, a otro le dio más pequeño. Si pudiéramos hablar en porcentaje, hermanos, a uno le dio el 100%, a uno le dio el 50% de sus bienes y a otro le dio el 25%, si lo queremos ver así. Qué hermoso es el Señor, hermanos, porque busca mayordomistas, gente mayordomos, para que administremos, hermanos, el dinero. Y el Señor pone una confianza grande en nosotros. El Señor ahora, hermanos, desde que Él nos escogió, algunos jóvenes, algunos más adultos, Él ha puesto la confianza en nosotros, para que nosotros aportemos algo al reino de Dios. La pregunta aquí, hermanos, ¿qué hemos aportado durante este tiempo nosotros al reino de Dios? Porque el Señor, hermanos, ha puesto una confianza muy grande en nuestra vida. Y la pregunta que yo me debo de hacer en esta tarde es, si yo estoy, hermanos, trabajando conforme a la capacidad que Dios me ha dado. Usted puede decir, hermano, yo no tengo ninguna capacidad, pero déjeme decirle, hermanos, que el Espíritu de Dios ha dado dones y ha dado talentos a cada persona. Amén. Individualmente. Así es. Y si usted dice que no, hermanos, usted está dudando del Espíritu y del poder del Señor. Gracias. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto algo en nuestra vida. Y aquí, hermanos, el Señor, hermanos, dice que Él puso la capacidad y se fue. Si habláramos de nuestro Señor Jesucristo, Él se fue lejos, a donde nosotros no podemos ir. Dice la palabra que se fue, que Él está a la diestra de ¿qué, hermanos? A la diestra del Padre. Si pudiéramos medir el cielo, diríamos, hermano, no está tan lejos. Pero, hermanos, todos los que han atravesado la estratosfera no han podido ver dónde está el Señor. Dice que se fue lejos. Y aquí, hermanos, Cristo se está refiriendo a un hombre. Y ese hombre, hermanos, es el Hijo del Hombre. Es aquel que vino a dar su vida por cada uno de los que estamos aquí, gracias a su gracia. Ese hombre vino a estar aquí con nosotros. Y ese hombre descendió del cielo, hermanos. Y dice que regresó por un tiempo y se fue lejos. Ahora, hermanos, tenemos que ver que el Señor nos ha encomendado un trabajo a cada uno de los que estamos aquí. Y podemos decir, hermanos, yo por eso no participo en ningún trabajo de la iglesia, hermanos, yo por eso no hago nada, yo mejor me quedo aislado o me hago a un lado porque yo no quiero hacer nada, hermanos. Posiblemente nosotros podemos decir que no podemos servir, que no podemos trabajar, que no podemos limpiar. Pero aquí el trabajo, hermanos, que está pidiendo el Señor es ¿qué estamos haciendo, hermanos? Por el trabajo acerca de las almas, acerca del Evangelio. ¿Qué estoy haciendo yo personalmente acerca de mi don para compartir el Evangelio? Y sería una buena pregunta, hermanos, que teníamos que analizar, porque eso, hermanos, tiene mucho valor. Y debería tener un valor grande para nosotros, porque el Señor ha puesto nuestra confianza en cada uno de nosotros en nuestra vida. Y dice, hermanos, vamos a seguir leyendo. Cuando estas personas vio las capacidades, dice el verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿De quién, hermanos? De su Señor. Aquí ya cambia, hermanos, el nombre. Aquí ya no dice un nombre, aquí está hablando del Señor. Y a no cualquier persona, hermanos, en el tiempo de Cristo se le podía llamar Señor. Qué importante, hermanos, es ver cómo estas personas fueron buenos administradores. Y a través de esa capacidad que Dios les dio, hermanos, empezaron a trabajar. Y empezaron, hermanos, a preocuparse y a prepararse
para que cuando regresara su Señor, ellos tuvieran algo que ofrecerle de parte de lo que Él había confiado en ellos. Y yo quisiera decir una cosa, hermanos, a los que somos empleadores. Algunos de nosotros, hermanos, cuando una persona no nos rinde en los trabajos, usted que ha sido jefe en algún lugar o ha estado de alguna manera encargado en algún lugar, cuando una persona, hermanos, no está respondiendo a su trabajo, a sus labores, usted le tiene que dar una carta que se llama lay off, y le puede decir: oye, lo siento, pero si tú no trabajas, tú no puedes estar aquí. Pero el Señor, hermanos, a estas personas estaba viendo algo especial en ellos porque sabía de su capacidad. Y nosotros, hermanos, el Señor dijo que iba a estar con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Nada más los sábados en los cultos? Todos los días. Todos los días. Entonces tenemos que entender, hermanos, que para que nosotros podamos servir y trabajar en la obra del Señor, tenemos que entender que nosotros no estamos trabajando solos. La obra que nosotros estamos haciendo, hermanos, no la estamos haciendo por nuestra propia cuenta, sino que el Señor ha depositado algo en nosotros para poder trabajar. ¿Cuánto trabajo hicieron ellos? ¿Cuántos de estas personas estuvieron al pendiente de decir: oye, mi Señor va a venir, mi Señor va a regresar y yo tengo que entregar cuentas delante de Él? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, los que ya estamos en el Evangelio, estamos pensando, hermanos, porque el Señor solamente nos está dando unos ciertos años de vida? Hermanos, yo tengo más de 50 años y volteo atrás y digo: parece que ayer yo estaba en el grupo de los niños, parece que ayer yo estaba con los jóvenes, parece que ayer me casé, parece que ayer empecé a tener familia y ahora veo a mis hijos. Y hermanos, esos años han recorrido muy rápido. Y si se pone a pensar, hermanos, van avanzando más los años y nuestro pelo se empieza a poner de otro color. Con todo respeto, hermanos, a los que tenemos el color ya medio pintadito de blanco. Pero, hermanos, es la realidad de nuestra vida. ¿Verdad, hermano? No podemos... Bueno, hay otros métodos, hermanos, para quitarnos unos poquitos de años. Pero, hermanos, estos años que el Señor nos ha dado, tenemos que aprovecharlos. Tenemos que trabajar, tenemos que ser buenos administradores, tenemos que ser, hermanos, buenos mayordomos. Amén, así es, amén, amén. Y si nosotros, hermanos, estamos perdiendo el tiempo, dice que Él se fue lejos, Él no estaba ahí con ellos. Él nos estaba con un látigo, hermanos, diciendo: oye, tú tienes que trabajar, y tú también al que te di 2, y tú también al que te di 1, tú tienes que trabajar. No era el tiempo de la esclavitud, hermanos, como hace unos años en este país. Y nuestra responsabilidad, hermanos, que ha puesto el Señor como hijos de Dios, es que nosotros seamos, hermanos, buenos administradores. Así es, amén. Yo no sé, hermanos, ahorita, en qué nivel se sienta usted, o con cuál se puede acomodar. Dice que a uno le dio 5, y Él lo duplicó. Y a otro le dio 2 y también hizo lo mismo. Pero el tercero, hermanos, se volvió lazy, ¿verdad? Se volvió flojito. Y en lugar de trabajar, hermanos, dice, hermanos, que entregó lo mismo. Si volteáramos, hermanos, lo que tiene valor en nuestra vida, ¿qué es lo que tiene valor en su vida para ustedes, hermanos? ¿Qué es lo que tiene valor en su vida? Es importante que pensamos lo que tiene valor en su vida, porque lo que tiene valor en nuestra vida, hermanos, lo cuidamos. Lo que nos ha costado lo cuidamos. Y lo acariciamos y lo limpiamos y estamos al pendiente. Pero lo que no nos ha costado, hermanos, lo que no nos ha costado, lo dejamos por allá botado. Lo que no nos ha costado, hermanos, no nos interesa, no lo cuidamos.
Hay un dicho que decimos entre nosotros los hispanos, que juguete nuevo, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te cuido? Y juguete viejito, ¿a dónde te tiro? ¿Qué es lo que tiene valor para nosotros? Y ahora, hermanos, si volteamos a esto, nuestra mirada hacia lo que el Señor ha puesto en nosotros, el Señor nos ha dado muchísimas cosas en que nosotros debemos de tener cuidado en nuestra vida. Nos ha dado una familia, nos ha dado una esposa, nos ha dado unos hijos, a los que tienen nietos les ha dado nietos, a los que tienen bisnietos, a los que tienen posesiones, hermanos, para administrarlos. Yo he escuchado personas que dicen, mi casa yo quiero que sirva para que se predique el Evangelio. Y he escuchado personas, hermanos, que dicen, mi coche si lo voy a usar para ir y predicar el Evangelio o ayudar a otras personas. Qué bonito, hermanos, que nosotros cuando el Señor nos dé algo, lo usemos, hermanos, para su honra. Amén. ¿Y para qué, hermanos? Para su gloria. Y su gloria. Amén. Porque dice en Apocalipsis, hermanos, que algunos van a arrojar sus coronas. Y eso es, hermanos, lo que nosotros le ofrecemos al Señor, las obras que el Señor nos ha encargado en nuestra vida. Qué bonito, hermanos, que dobleteáramos las bendiciones que Dios nos da, hermanos, para gloria del Señor. Que si el Señor, hermanos, me ha dado una casa, que yo abra la puerta de mi hogar, hermanos, para que no nada más seamos una familia, sino seamos 2 familias, o sean 3 familias o 4 familias. ¿Para qué, hermanos? Para que se predique el Evangelio, para que otras personas sean salvas. Qué bonito, hermanos, que nuestros coches los usemos para traer a otros hermanos, para darles un ride a otros hermanos, o para traer a otras personas al templo, hermanos. Y estos lugares, hermanos, llenarlos. Amén. Con otras personas. Amén. Me llama la atención, hermanos, en otras iglesias, ahí donde pastorea mi hermano Felipe, a veces me dice, mira, ¿ves esa hermana que está allá? Dice, se tarda 2 horas en llegar aquí. Toma 4 transportes para llegar acá donde estamos nosotros. Dice, y es la primera que llega al templo. Yes. Y hermanos, los que tenemos carritos más modernos, a veces no llegamos a tiempo. Y lo digo también por mí. Dice aquí, hermanos, que el que no pudo hacer nada acabó en la tierra, hermanos. Y no sé si desde ese tiempo, hermanos, de esos tiempos antiguos, ya se acostumbraba a enterrar el dinero. Porque es muy de moda, hermanos, que hace años atrás la gente enterraba su dinero. Y las monedas las enterraban, los billetes. Todavía muchas personas siguen desenterrando dinero. Y dice aquí que esta persona, hermanos, no decidió hacer nada, acabó y lo enterró. El Señor, hermanos, nos ha escogido para hacer un trabajo, para servir. Vamos a ver, hermanos, la otra parte. Entonces, un hombre se fue, confió a los siervos, dinero. Unos trabajaron, otro no trabajó, entregaron buenas cuentas. Y dice aquí, hermanos, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Aquí, hermanos, específicamente el Señor está hablando de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y yo no sé, hermanos, cuántos nos hemos cansado de decir, Señor, tú no vienes. A lo mejor los que estamos aquí, nuestros ojos no van a venir la segunda venida, hasta la resurrección. Y el caso, hermanos, está en algunos hermanos que ya descansan, que no vieron la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo tenía esperanza de que él pudiera ver la segunda venida y no la vio. Y nosotros, hermanos, no sabemos si la vamos a ver. Pero dice la palabra, hermanos, que después de mucho tiempo, estos tiempos, hermanos, ahorita tenemos 2000 años y Cristo no ha regresado.
Ya pasaron más de 2000 años. Pregunta, hermanos, para su iglesia, y si está esperando al Señor, diga amén. ¿Estamos esperando la segunda venida de Cristo? Amén. 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 Dice que después de mucho tiempo, hermanos, vino el Señor y esperamos, hermanos, esa segunda venida, hermanos, los que creemos en Cristo, los que hemos creído en la resurrección, los que creemos en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, verso 8, donde el Señor dice que se iba a ir, pero iba a regresar. Ahí hay una profecía, hermanos, que el Señor iba a regresar, así como fue levantado, iba a regresar. Y nosotros tenemos que creer en esa palabra por fe en el Señor. Y dice aquí, hermanos, que pasó mucho tiempo y entonces regresó el Señor y que aquellos siervos, el Señor de aquellos siervos, y aquí, hermanos, ya quiero meterme un poquito más con la iglesia. A nosotros, hermanos, como iglesia, se nos han dado talentos, se nos han dado dones en nuestra iglesia. Y no podemos decir que no, hermanos, porque aquí en nuestra iglesia hay buenos cocineros. Porque aquí en nuestra iglesia, hermanos, hay manos que saben hacer cosas muy bonitas, buena repostería, muchas cosas. Y aún, hermanos, en las cosas pequeñas, el Señor nos ha llamado para una obra especial. Y aquí, hermano, no está hablando de que seamos todos pastores, o seamos todos diáconos, o que seamos obreros, o que seamos de la femenil, hermanos. El Señor nos ha dado algo para que nosotros podamos trabajar como iglesia. Y dice, entonces, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué, hermanos? Cuentas con ellos. El Señor, cuando venga, hermanos, ¿nos va a poner a cuenta, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Dice primero, hermanos, que cuando el Señor venga va a ser una división. Unos a la derecha y unos a la izquierda. Y entonces van a venir las cuentas a ver, ¿qué hiciste con esto que yo te di? Y aquí específicamente, hermanos, nosotros debemos de tener una respuesta delante del Señor. Porque ¿qué vamos a decir? O tenemos tres respuestas, hermanos. O duplicamos o no hicimos nada. Así de fácil. O trabajamos, hermanos, o no trabajamos. Ahorita cantamos un canto, mis hermanos y yo quiero trabajar. Es bien bonito nada más decirlo, hermanos, cantarlo. Pero hacerlo, ¿es diferente? Sí, es diferente. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las piedras, hermanos, que no nos dejan avanzar, es cuando entonces decimos si sí vamos a trabajar o no vamos a trabajar por el Señor. Y entonces, hermanos, dice aquí la palabra que cuando vino él a hacer las cuentas, dijo, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y si su Señor le dijo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Aquí, hermanos, vemos algo importante. Aquí se trata, hermanos, no de que exactamente, hermanos, si él hubiera entregado nada más uno más o 2 más, el Señor de todas maneras le hubiera llamado de la misma manera. Sí, así es. Le dice, fiel. ¿Siervo qué, hermanos? Fiel. ¿Y qué significa la fidelidad, hermanos? ¿Qué significa la fidelidad? Una persona, hermanos, que es constante. Una persona, hermanos, que está a pie del cañón. Una persona que no se mueve, hermanos, de su trabajo específico que él está haciendo. Hace poquito, hermanos, en estos días, fue un muchacho y me dijo, yo tenía 20 años con mi patrón, me fui 20 años fiel, hasta que me dijo un día por teléfono, yo tengo problemas, muchos problemas, y uno de mis problemas eres tú. Un patrón, hermanos, un jefe,
le dice a una persona que le ha sido fiel por 20 años, le dice, yo tengo muchos problemas y uno de los problemas eres tú. Y entonces, hermanos, la fidelidad de ese hombre se vino hasta abajo. Sí, cómo no. Y dijo, ya no quiero ser yo problema tuyo. Cuando este jefe se dio cuenta de lo que había pasado, le dijo, oye, me equivoqué, te dije no. Y esta persona dijo, no puedo ser más fiel al trabajo. No puedo ser más fiel a lo que estás haciendo. Aquí, hermanos, el Señor dice que le llamó buen siervo fiel. ¿Cuántos buenos siervos fieles sabemos aquí, hermanos? ¿Usted se considera un buen siervo fiel? ¿Una buena mujer fiel? ¿Un buen hombre fiel? ¿Al servicio del Señor? Porque el Señor le llama algo muy especial, hermanos. Eres fiel. Siempre hacemos una comparación de la iglesia, hermanos. La iglesia es la novia. ¿De quién, hermanos? De Cristo. De Cristo. Y cuando un matrimonio dice la palabra de Dios que lo que Dios unió, ¿no lo separe quién? El hombre. Entonces, hermanos, ahí existe la fidelidad. Lo que Dios unió, no lo separe ¿qué, hermanos? Y la iglesia, hermanos, debe de ser fiel. Porque Cristo va a regresar por su iglesia. El novio ya está preparado. Está esperando la orden del Padre para venir por su iglesia, por su novia. Pero la pregunta, ¿la iglesia ha sido fiel, hermanos, para esperar a Cristo o no? Y ese buen fiel, siervo fiel, dice, sobre poco, dice, ha sido fiel. Hermanos, a ese señor no le interesaba el dinero. No le interesaba el dinero tanto, le interesaba, hermanos, la fidelidad, el ánimo que tuvieron, la responsabilidad de cuidar de él y hacer algo, por lo menos lo mínimo. Si ellos hubieran entregado a aquellos que les dio 5, Señor, nada más puede hacer uno, vio este Señor la fidelidad de ellos. Dice aquí, hermanos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ahora, ¿qué dice? Te pondré. ¿Y qué es lo mucho, hermanos, que tiene valor para Dios, para nosotros, hermanos? Que nadie nos perdamos, mas tengamos que, hermanos, vida eterna. Y entonces dice, entra en el gozo de qué, hermanos? Eso, Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor, hermanos? Si cuando en la parábola del hijo pródigo dice que este varón estaba esperando, hermanos, siempre veía a qué horas venía su hijo y lo estaba esperando, hermanos, con los brazos abiertos. Ahora en la segunda venida, hermanos, el gozo era doble, hermanos, porque después de haber sido arrepentido y haber trabajado, había sido fiel y nunca se había dejado de servir y de ser fiel al Señor. Hermanos, ¿quién de nosotros queremos estar en ese gozo del Señor? Amén. Amén. ¿Quién de nosotros nos gustaría participar del gozo del Señor? Gozarnos, hermanos, con su presencia. Gozarnos con la gloria y con la presencia del Señor. Hermanos, ha habido cultos muy bonitos donde sentimos la presencia de Dios. Nos anima y sentimos hermoso sentir la presencia de Dios. Pero ¿qué va a hacer, hermanos, cuando entremos en el gozo del Señor? Y vea las palabras que usa el Señor. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Dice, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 talentos sobre ellos. Tu Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Porque tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes
lo que es lo tuyo. que es tuyo. Hablamos de confianza, hermanos, hablamos de responsabilidad, hablamos de fidelidad, hablamos de dones y de talentos y de muchas cosas. Pero parece que a veces nos sentimos, hermanos, inútiles, que no, en el buen sentido de la palabra, que no podemos hacer nada. Y nos hacemos menos nosotros mismos. Es que yo no sirvo para nada. Es que yo no sé hacer nada. Y a veces nos pegamos acá en la frente, o a veces decimos nosotros mismos. Pero hermanos, el Espíritu y la presencia de Dios es poderosa en nuestra vida. El Espíritu de Dios, hermanos, cambia el sentido de nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y no debemos de tener esa actitud, hermanos, de enterrar, hermanos, algo tan valioso que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Y fíjense aquí, hermanos, cómo actúa el Señor. Él lo confronta. Cuando pide la cuenta, lo confronta y le dice, respondiendo su Señor, le dijo, ¿siervo qué, hermanos? Malo. Siervo malo. Y negligente. ¿Sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Había una ley en Israel, hermanos, y si usted la quiere ver, anota la cita, es en Deuteronomio capítulo 23, verso 20. Dice ahí, hermanos, que la ley era que entre los israelitas no se podía cobrar intereses hasta la fecha. Entre los mismos ciudadanos no se podía, pero a los gentiles, hermanos, sí les podían cobrar. Y entonces por eso Cristo le dice a Israel, a los oyentes que están escuchando esta parábola, ustedes podían poner ese dinero y lo hubieran podido poner a trabajar y recoger intereses, no de sus hermanos, no de sus mismos conciudadanos. Podían recibir dinero de intereses de los gentiles. Y ni aún eso hiciste. Y dice ahí, y al venir hubiera recibido lo que es mío con intereses. La tristeza, hermanos, que da, hermanos, aquí dice el verso 28, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. ¿Estamos preparados, hermanos, para la segunda venida de Cristo? ¿Estamos trabajando, hermanos, en lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas? ¿O estamos dejando, hermanos, estamos viendo cómo trabajan los demás? Aquellos siervos fieles, aquellos que sí tienen ese deseo de hacerlo. Y nosotros estamos quedándonos como aquel siervo, hermanos, que nada más enterró el dinero y que vio cómo estaban trabajando los otros compañeros. ¿Qué clase de siervos somos nosotros? Quiero ir más allá, hermanos, y quiero concluir con esto. Con esto que voy a decir. Con estas últimas palabras que voy a decir, hermanos. Los 12 discípulos, hermanos,
Uno de ellos traicionó a Cristo y lo vendió, hermanos, por 30 piezas de plata. Eso fue lo que costó la sangre de Cristo. Y yo quisiera preguntarle a usted, hermanos, ¿cuánto cuesta para usted la sangre de Cristo? ¿Cuánto cuesta para usted su gracia? ¿Cuánto cuesta para usted, hermanos, la salvación? ¿Cuánto para usted cuesta el reino de los cielos? Porque para Judas Iscariote nada más costó 30 piezas de plata. Y hermanos, con ese dinero fue enterrado. Judas dice que se ahorcó porque no pudo hacer absolutamente nada. Los otros discípulos trabajaron para la gloria del Señor, dieron su vida, hermanos, por Cristo. Y cuando el Señor venga, hermanos, ellos van a tener un lugar especial en el reino. ¿En qué lugar quiere estar usted, hermanos? ¿En qué lugar quiero estar yo cuando el Señor venga? Y el Señor me pregunte a mí si he sido un buen siervo fiel o no he sido un buen siervo fiel. Con lo poquito, hermanos, ¿ha sido fiel? En lo mucho te voy a poner, que es estar en el gozo de ¿qué? Del Señor, en el reino de los cielos. No hagamos, hermanos, lo que hizo Judas, que le damos tan poco valor a la sangre de Cristo. No hagamos ver, hermanos, que la sangre de Cristo solamente vale 30 piezas de plata. No tendría sentido, hermanos, que el Señor lo haya escogido a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo, si no estoy haciendo nada para el Señor, para honra y gloria del Señor. Y nosotros, hermanos, cada uno individualmente, el Señor nos va a pedir una cuenta individualmente. Y ahí no va a estar mi esposa y yo. Individualmente el Señor, hermano, nos va a pedir algo. Hermanos, ¿somos siervos fieles? ¿Somos buenos siervos fieles? ¿O somos siervos, hermanos, que hemos enterrado y hemos guardado y nos hemos quedado nada más viendo los panoramas hacia este lado, hacia el otro lado, hacia atrás, y ver cómo se mueve todo? Hermanos, el Señor nos ha dado una responsabilidad de administrar nuestra vida, pero fielmente, para que honre su gloria. Debemos de ser fieles al Señor, hermanos. Algún día usted se siente desanimado de no venir a la iglesia, hermanos, anímese. Siga siendo fiel al Señor. Si usted no ha leído la palabra de Dios y ha dejado de hacerlo, sea fiel al Señor. Lea la palabra de Dios. Si usted no ha sido fiel al Señor en los cantos, en las alabanzas, sea fiel al Señor. Si usted no ha ido a un retiro, a una reunión, hermanos, que hay en la iglesia, tenemos que trabajar. Hermanos, tenemos que ser fieles como iglesia. Porque el Señor viene, hermanos, a recibir y a confrontar a una iglesia fiel, no a los infieles. Porque el Señor entonces va a decir, siervos, ¿qué, hermanos? Inútiles. Siervos malos. Siervos que no hicieron nada. Hermanos, solamente va a haber dos respuestas cuando venga el Señor. O somos siervos fieles, o siervos, hermanos, que no hicimos nada para la gloria de Dios. Hermanos, el Señor, en esta hora, su palabra nos invita a que sigamos siendo fieles en su palabra, siendo fieles en el camino del Señor, siendo fieles en los ministerios. No importa, hermanos, por lo que estemos pasando, no importa que estemos enfermos, no importa que estemos necesitados económicamente, no importa, hermanos, que emocionalmente estemos mal, no importa, hermanos, cuál sea nuestra condición, el Señor quiere que seamos siendo, ¿qué, hermanos? Porque el Señor ha depositado nuestra confianza, su confianza en nosotros, para su honra y su gloria. Así es. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Mi deseo es que Dios les bendiga. Amén. Vamos a recibir así a nuestra hermana que nos está llevando en la dirección del culto. Vamos a ponernos de pie. Amén. Aunque somos una iglesia pequeña, yo tengo fe que el Señor puede usar a cada uno de nosotros. Vamos a cantar este próximo
Nadie se escucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Con aceite en mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre.